7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, bienvenidos a este programa semanal de Areópago Protestante. Les saluda Pedro Tarquis y damos ya la bienvenida, como siempre nos acompaña Daniel Ofcan, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Pedro. Y Joel Foster, director de Evangelical Focus. También muy bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos. Bueno, vamos a abordar dos temas de intensa actualidad, uno nacional, otro internacional. Bueno, nacional es también, por desgracia, internacional, que es el permanente tema de la COVID-19. Y vamos a poner al día pues, la situación, datos, circunstancias, todo lo que envuelve esta pandemia en lo relativo aquí a España. Pues sí, Pedro, estamos la verdad que un poco alarmados también, como todo el mundo, con cómo está ocurriendo en estos días el ascenso de cifras de contagios, de hospitalización, de saturación de hospitales y también de fallecidos. La verdad es que estamos en España en los últimos días rondando los 400, 500 fallecidos al día y son cifras que no veíamos desde mayo, lo cual evidentemente genera una preocupación muy, muy grande en todos nosotros. Quizá una de las cosas que también vale la pena destacar y que hemos publicado recientemente tiene que ver con las cifras generales de la pandemia. Cuando hubo, durante la primera ola, cuando comenzó todo esto, había mucho debate sobre cuántos fallecidos, si realmente había cifras que estaban siendo ocultadas y qué impacto estaba teniendo a nivel general no solo la enfermedad, sino los efectos secundarios de la enfermedad. Es decir, por causa del COVID se dejaron de atender muchas otras enfermedades, operaciones que no se pudieron hacer, etcétera. Todo eso ahora se está reflejando y se está viendo ya reflejado en las estadísticas de la que hemos publicado esta noticia, en la que vemos pues cómo los primeros 6 meses del año 2020 tuvieron una mortalidad muy, muy alta. De hecho, la mortalidad más alta que se ha registrado en España desde el año 1941 en un semestre. Sobre todo también se puede ver cifras no solo de mortalidad, sino también de nacimientos que han también caído, lo que ha hecho que el crecimiento vegetativo durante este año haya sido muy, muy bajo. Y también, por supuesto, en el tema de matrimonios hemos tenido cifras que nos muestran pues, una caída también histórica de los enlaces matrimoniales. Son un poco las cifras que nos hacen pensar en que la pandemia, como hemos insistido en muchas ocasiones, no es algo que se haya inventado, sino que lamentablemente es algo muy real y que está tocando vivir de una manera muy, muy cercana a muchísima gente. Ya son pocos, deben quedar muy pocas personas las que no conocen a nadie que haya pasado por la enfermedad aquí en España y que realmente nos preocupa esa deriva. En este sentido también destacamos un reportaje que publicamos la semana pasada que tiene que ver con la opinión de 4 médicos evangélicos ante esta tercera ola. En este reportaje pues ellos un poco han ido analizando la situación, analizando lo que ellos están viviendo en primera persona y la verdad es que están entre la decepción y también el cansancio porque ven que no se han hecho los deberes a tiempo para poder evitar lo que ahora se está empezando a vivir. Hablan también un poco de las medidas propuestas por el gobierno, propuestas que no han sido suficientes para contener lo que estábamos viendo que podía llegar y también, por otra parte, reconocer que estamos ante una situación totalmente anómala y ante la que no nos hemos enfrentado nunca. Es decir, en nuestra generación nunca hemos enfrentado una pandemia y, por lo tanto, esto está llevando o debería llevar incluso a que se tomen medidas extraordinarias, como se han tenido que tomar, pero quizá como ahora se ha hecho, pero tan parcialmente que no ha sido suficiente para evitar lo que ahora estamos viviendo. Sí, lo primero que se viene a la cabeza con esta cifra de 40.000 muertes en los primeros 6 meses, que la pandemia empezó en marzo, a nivel por lo menos de los casos llamativos de la primera ola. Sí, significa que habrá unos 80.000 posiblemente fallecidos en lo que es todo el año, lo cual es una cifra, es realmente como una guerra, ¿no? Ponía en la noticia protestante que desde 1941 no se daba este número de fallecimientos, o sea que realmente, aunque ha sido un goteo trágico continuo, cuando uno lo ve en perspectiva es una cifra realmente impresionante. Y después me llama la atención de los nacimientos, claro, los embarazos empiezan más o menos unos 6 o 9 meses antes, ¿no? Que no había pandemia. Quiere decir
que los embarazos de la gente que decide tener un niño a mitad de la pandemia, que posiblemente se reduzca todavía más, porque la gente va a tener miedo por el embarazo, el parto, en fin, la situación que está llegando, lo que hace que España se quede, si ya estaba con pocos niños, pues va a ser una población muy envejecida. O sea, hasta qué punto nos ha golpeado como sociedad lo ocurrido, mucho más allá del día a día, ¿no? Que a veces es lo que vivimos. Sí, se habla de la generación coronavirus, ¿no? Algunos ya hablan de de los niños que hayan nacido unos meses antes de la pandemia o durante la pandemia, que crecen acostumbrados a ver a los padres con mascarillas, a no poder tocar o hacer según qué cosas que otros niños sí que hubieran hecho antes, y también nos hace pensar sobre qué efecto tendrá en su forma de desarrollarse socialmente, ¿no? En el futuro. Una cosa que hay que ver también la diferencia entre la primera y tercera ola en las áreas de España que han sido afectadas. Realmente, yo estoy en Valencia, en la ciudad de Valencia. Realmente la tercera ola nos ha dado mucho más fuerte ahora que en marzo-abril. Las estadísticas de muertes, incluso no solo de casos, sino de muertes, ya están comenzando a superar las de aquel momento, y las restricciones son menores. Y entonces queda la pregunta de si las restricciones en su momento en marzo eran las necesarias o ahora, y eso crea confusión en la población también, ¿no? Si hay más muertes, las restricciones son menores. Pensando en iglesias evangélicas, aquí en la ciudad de Valencia casi todas las iglesias han dejado de reunirse. Se hacen los cultos por Zoom o por YouTube. Y también, pues, conocemos en muchas iglesias gente que no solo se han contagiado, sino que han tenido que ser hospitalizadas. Y entonces, realmente es diferente según la región de España, seguramente, cómo se esté sintiendo esta tercera ola. Yo creo que hubo, vamos a decir, mucha reacción inicial de prevención ante la alarma, el desconocimiento, el miedo también. Y de hecho hubo un confinamiento absoluto, y yo creo que con la repetición la gente ha ido perdiendo un poco esa precaución que es deseable en cuanto a no tener miedo, pero que es negativa en cuanto a no tener cuidado, ¿no? Que yo creo que sobre todo a nivel, especialmente en estas Navidades, ¿no? Nochevieja, Nochebuena, hubo una relajación, ¿no? Parecía que había bajado, y la gente, yo pienso que a nivel de amistades, de reuniones de grupos, pues se saltó bastante las medidas preventivas, o las cumplía como a media, ¿no? Eso ya nos juntamos a comer y después, claro, quitamos toda la mascarilla, estamos comiendo, cumpliendo más o menos las normas, pero cerca, sin tener ese cuidado, ¿no? Y eso ha facilitado que se haya extendido el contagio. Sí, Y, desde y- y luego es- que... Sí, sí, yo creo además, que está esa parte, ¿no? de la responsabilidad individual, que está claro que ha habido muchas imprudencias, y también está esa parte de las autoridades, ¿no? Las dos combinadas, que también han ordenado medidas menos estrictas, y creo que entre ambas hemos generado este cóctel que tenemos ahora enfrente. Una cosa que también me ha llamado la atención es que en la gestión de la pandemia, pues España sí que podemos decir que es de los países que peor cifras ha tenido y está teniendo, pero hay otros países en nuestro entorno que también están en situación muy similar. Es decir, es como una situación que está afectando de manera muy similar a muchísimos países de Europa. Podemos pensar en lo que está ocurriendo en Reino Unido, en Alemania, en Portugal, en Francia, en Italia. En algunos sitios se están conteniendo mejor, en otros están peleando con la misma situación, y en otros incluso peor. Y realmente da que pensar. Y otro de los temas que también está ahora a las puertas es el tema de las vacunas, que también está ahí presente, y que quizá en España ha tenido un efecto de relajamiento en la población por pensar, ya está aquí la vacuna, entonces, bueno, no pasa nada, vamos a relajar un poquito porque ya nos empezamos a vacunar, así que ya está, ya vamos a resolverlo. Y claro, realmente no es así. Y del tema de las vacunas también es importante tener esto en cuenta, ¿no? Que va a llevar un tiempo el poder llegar a conseguir una inmunización suficiente de toda la población para que tenga un verdadero efecto en nuestra realidad cotidiana. la vacuna da para mucho, porque tiene muchos aspectos ahí que se mezclan. En cuanto a la parte esta que has comentado, hay que tener en cuenta que la vacuna tiene su efecto máximo y real, es decir, una protección cercana al 90%,
a partir de 7-10 días después de la segunda dosis, en las que hay ahora disponibles en España. Después de tener en cuenta que si hablamos de un 90%, si se consigue acercar a ese porcentaje en la práctica, pues habrá 1 de cada 10 que siga sin estar con defensas, más los que no se hayan vacunado. Es decir, que la vacuna va a ser un cortafuegos, pero no va a ser la solución definitiva. Y a esto hay que añadir la cepa británica, que parece que la vacuna sí que va a prevenir, por lo menos todos los estudios apuntan a esto, pero que es muy contagiosa y quizás algo más letal, con lo cual hay que tener cuidado hasta que se consiga, y eso sin tener en cuenta ya las variantes o las cepas africana y brasileña, que ahí sí que hay muchos interrogantes de hasta qué punto la vacuna va a prevenir, ¿no? Que parece que si previene va a ser en un porcentaje más pequeño. Así que no deberíamos relajarnos en absoluto en cuanto a la vacuna. Y lo segundo es, yo vi una paradoja entre, vamos a decir, unos que se pelean por vacunarse los primeros, atacan a los políticos que se cuelan por vacunarse antes, en fin, es una pelea para estar inmunizado, y por otro lado las teorías de los que ven en la vacuna que es el ataque mundial para acabar con la humanidad y con la libertad del ser humano, ¿no? O sea que es como dos mundos absolutamente contradictorios. Yo, con el respeto que merece la opinión de cada uno y como médico, lo que sí quiero recordar es que para llegar a una vacuna hace falta toda una serie de mecanismos tan rigurosos, tan públicos, tan exhaustivos, en el que implica tanta gente, incluido gente muy ética, creyentes muy conocidos, que sería un complot universal prácticamente imposible de creer. O sea, yo veo, hay que tener una fe irredenta para creerse que eso es posible. Entonces, o que trastorna el RNA, en fin, esto se empieza con animales, a uno se le da la vacuna, a otros no se le da y se les infecta, después se prueba con un porcentaje de personas, después un grupo amplio, y al final todo eso se hace público, salvo los casos de Rusia y China que no han seguido ese protocolo. No quiere decir que sean malas, pero que no hay esa seguridad, pero las demás sí lo han seguido. Entonces, que tenemos esa garantía, es decir, pensar que se puede dudar esa garantía, podemos pensar que, no sé, que cuando vamos en avión nos duermen y nos inoculan cosas en el cerebro. O sea, podemos llegar a extremos bastante inconcebibles, ¿no? Entonces, que seamos razonables y tengamos en cuenta la evidencia. La evidencia es esa, ¿no? Que la vacuna es fiable, es segura, tiene unos riesgos mínimos, pero tiene muchísimos más riesgos el no vacunarse, evidentemente. O sea que en ese sentido, simplemente que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Creo que es muy importante lo que acabas de comentar, Pedro. También decir que en el reportaje que publicamos en Protestante Digital hay la opinión de 4 médicos en el que también hablan sobre el testimonio cristiano, y es una parte importante que creo que tenemos también que recordar. Es decir, no se trata solo de que la pandemia nos está afectando como a los demás, por supuesto, sino que también es una oportunidad para que nosotros podamos servir de diferentes maneras, y una de las maneras de servir también es con nuestro comportamiento cívico. A veces es difícil, no siempre es fácil, no quiere decir que tengamos que tampoco tragar con absolutamente todo, pero sí que tenemos que procurar, creo, ser ejemplo y de alguna manera intentar ser constructivos. Sobre todo en el final del reportaje, Sara Ares comentaba cómo estamos en un país y en un contexto en el que se tiende muchísimo a una queja amarga e incluso dura hacia todo lo que sea, todo lo que está relacionado ahora con la pandemia, porque realmente estamos muy tensos, ya son muchos meses. Entonces cualquier medida, cualquier político, cualquier autoridad, incluso aunque te digan una cosa y te digan la contraria, a veces la reacción es la queja y el rechazo. Y en ese sentido creo que los cristianos deberíamos tomar una posición un poco más constructiva, si podemos hacerlo, y yo creo que sí, y en ese sentido aportar un poquito de luz también a esta situación tan oscura que nos está tocando vivir a todos. También había un aspecto, yo creo que no lo hemos tocado, pero en el sentido qué es lo que Dios espera que hagamos, ¿no? Ante esta pandemia. Es decir, hay gente que habla del juicio de Dios, puede estar de acuerdo o no, pero siempre que había una plaga, una epidemia en la historia bíblica, por lo menos Dios esperaba que la gente se volviera a Él, ¿no? O sea, que recurriera a Él. Y en ese sentido, yo el otro día leí un reportaje, era un reportaje de ideas, ¿no? De personas que reflexionaban y decían: cuando acabe la pandemia habrá más sexo y más fiesta, ¿no? Es la conclusión de la pandemia. Decía, hombre, para mí, si esta pandemia me ha llevado a algo, a arrodillarme delante del Señor,
a reconocer lo vulnerables y lo que no somos más que eso como paja llevada por el viento y a pedirle misericordia y gracia, ¿no? Conmigo, con mi familia, con esta sociedad. Y yo creo que quizás también eso está faltando, ¿no? Que haya una reflexión de autenticidad del ser humano ante quién es, ante la inmensidad como queramos llamarlo, la trascendencia de Dios, de una búsqueda espiritual, ¿no? Y yo creo que esto sería, quizás Dios está esperando también, no digo que esté provocando, ni ya digo, no entro en esos términos, pero sí que la sociedad debería de ser consciente de esta realidad, ¿no? De lo transitorio que es todo esto que tenemos que parece tan permanente y no tiene nada de eterno, sino al revés, que es como un poco de polvo tirado al aire. Pues pasamos al segundo tema, entonces, si os parece, y el tema es novedoso, no lo hemos abordado nunca, y aunque sí que es motivo también de debate en muchos foros en Internet, especialmente de evangélicos, y es lo que está en torno al encuentro de Davos, ¿no? Y lo que se ha anunciado este año como nombre y título, que es el Gran Reseteo, que ha dado motivo a muchas especulaciones. Entonces, ahí ha hecho un reportaje muy interesante Evangelical Focus, y Joel en concreto, y acércanos un poquito a esta realidad, en qué consiste y cuál es la respuesta que has tenido. Sí, es un reportaje que podéis encontrar en Protestante Digital también, que hemos publicado esta semana y tiene que ver con el Foro Económico Mundial. Como decías, Pedro, ha habido mucha información, segunda mitad del año 2020, sobre esta iniciativa que se llama el Gran Reseteo. Ha habido muchas críticas y han hecho muchas teorías sobre qué es esto Gran Reseteo, qué hay detrás. Y hemos en el reportaje explicado un poco qué es lo que dice el Foro Económico Mundial a través de su líder, que es el gran impulsor de esta iniciativa, que se llama Klaus Schwab. Y él lo que viene a decir es esto, que el mundo debe actuar, y le estoy citando, dice: el mundo debe actuar conjunta y rápidamente para renovar todos los aspectos de nuestras sociedades y economías, desde educación a contratos sociales, condiciones laborales. Él dice que tiene que estar incluido en este gran plan global para cambiar el capitalismo desde Estados Unidos hasta China, pasando por Rusia, todos los países, y que deben participar también todas las industrias, la tecnología, petróleo, gas, es decir, una idea de juntar a todos los actores que hay en el mundo para hacer un gran reseteo, ¿no? Lógicamente, si lo contamos así, pues la reacción que ha habido en muchos lugares del mundo y de muchos opinadores en redes sociales y en blogs, pues puede comprenderse, ¿no? Alguna gente, estas son algunas críticas que se han hecho. Se han dicho que el Foro Económico Mundial trata de imponer una agenda socialista o marxista. Se ha hablado de un plan globalista que trata de eliminar la propiedad privada, reducir las libertades de las personas, imponer un pensamiento concreto. Ha habido teorías que hablan de unas élites políticas que están manipulando el movimiento a nivel internacional y que están apoyadas por filántropos como Soros o como Bill Gates o como los Obama. Se está diciendo que la Unión Europea, la ONU y el Foro Económico Mundial se están juntando para hacer un tipo de plan secreto pero muy potente para cambiar la sociedad. Y si leéis el reportaje vais a ver que hay muchos opinadores que repiten esta frase que ahora podemos analizar, que dice que quien no lo ve, que no ve que está pasando todo esto y que es una amenaza muy grande para la democracia, es que está ciego. Entonces, lo que hemos hecho en Evangelical, en Protestante Digital, es tratar de contrastar un poco, ¿no? De ver qué hay de cierto en estas teorías. Hemos hablado con personas evangélicas expertas en economía, en teología, en temas de sociedad, y hemos dado finalmente con una persona que nos ha parecido muy interesante por su perfil, que es Amar Breckenridge, que es un economista, 25 años de experiencia, ha trabajado en 4 continentes, es cristiano evangélico, es líder de una iglesia, de hecho, cerca de Suiza, por tanto conoce bien el Foro Davos, que se celebra en Suiza cada año, y él nos ha dado pues algunas pistas para lo que él cree que debe ser desmontar un poco el hype, ¿no? La burbuja que se ha creado alrededor de este plan del Gran Reseteo. Bueno, el tema, quiero decir, es que serían en realidad 2 cuestiones diferentes. Una es si existe un movimiento mundial, llamémoslo como queramos para no ponerle etiquetas,
pero es un pensamiento y una forma de llevar adelante una serie de políticas. Y la otra es si el foro de Davos es un instrumento o no es instrumento de este movimiento. O sea, porque son dos cosas distintas, como decir, la pornografía, ¿hay una corriente pornográfica a nivel mundial? Yo creo que sí. Y utiliza Internet, pues también, pero Internet no es la culpable, sería la pornografía. Entonces, la primera pregunta sería eso, ¿realmente hay una corriente de pensamiento único que tiende a convertir las naciones en peones que mueve? Yo ahí debo decir que sí, o sea, que yo creo que sí, o sea, que ese movimiento existe. De hecho, en España lo vemos, ¿no? Que en cuanto a un movimiento que excluye sobre todo a aquellos que son creyentes y les deja fuera en cuanto no solo opinar, sino que si opinas te condenan por simplemente mantener una postura disidente respecto al resto y que va limitando cada vez más, ¿no? esa libertad. Que afinar hasta qué punto quién es quién y quién maneja eso y cómo se maneja, pero yo creo que sí que existe, ¿no? Que eso es una realidad y lo vemos en los países de Latinoamérica, lo vemos. Joe Biden, a más llegar, lo que ha hecho, las órdenes que ha firmado, la mayoría son firmar dentro de esta agenda en tema de aborto, financiar Planned Parenthood, las leyes, la bandera arcoíris en las embajadas, en fin, una serie de cosas de imponer ese tipo de ideología como la ideología predominante, ¿no? Como si hemos vencido y ahora ponemos esto. Hay quien dirá, antes estaba Trump, imponía la suya, ¿no? Pero al final se va imponiendo en casi todos los países es la ideología de esto que llama agenda globalista. Lo siguiente sería hasta qué punto el foro de Davos, esa agenda, controla o no controla, aunque no controle, estará presente, quiero decir, porque está presente en todos los lugares, ¿no? De hecho, yo no creo que sea un problema de izquierda, derecha, socialista, conservador, sino que prácticamente todos los partidos hoy en día están influidos por esa forma de ver la vida y la tendencia es a imponerla en prácticamente todos los países. Sí, mi opinión es que el problema que le veo a ver toda esta tendencia que es innegable, una tendencia, digamos, dentro de un movimiento mundial que no solo está apoyado por grandes fortunas, sino que hay una corriente bastante evidente en el mundo occidental, sobre todo, que va un poco en esa línea, que se va moviendo. Lo que he visto, o lo que yo he visto un poco en el entorno evangélico en los últimos años, sobre todo en este último año, es intentar contrarrestar esa corriente apoyándose en otra corriente que es opuesta, pero no porque sea una corriente cristiana, sino porque es una corriente que se opone desde también una posición de poder y de cierto autoritarismo. Es decir, lo que la corriente globalista está intentando, si pudiera ser el hecho de que haya un control de los países o de la economía o de todo lo que es el poder desde unos grupos muy, muy concretos. Los cristianos denunciamos eso, pero la manera en la que estamos procurando dar una respuesta es apoyar otros poderes que lo que buscan es un autoritarismo por el otro lado. Y un poco eso es lo que a mí me da un poco de miedo y creo que es la manera en la que también mucha gente lo está leyendo a nuestro alrededor. Es decir, más que ver el movimiento evangélico como una propuesta diferente, realmente creo que podemos estar acabando siendo absorbidos por esa tendencia que al final ha acabado representando ciertos gobernantes, como pueden ser Bolsonaro o Donald Trump, o incluso Putin, que también es a veces pues, admirado o proclamado como un defensor de la fe en nuestros entornos, y en Rusia pues también hay muchas limitaciones a la libertad religiosa y no se tiene en cuenta, ¿no? Es decir, que a veces no hemos sido capaces ahí, creo, de aplicar un baremo justo ante las amenazas que hay en esas dos corrientes. Y eso es un poco donde yo veo un cierto desequilibrio que en ese sentido lo veo preocupante por el efecto que puede tener hacia el testimonio cristiano, y también porque creo que no es la alternativa total que nosotros tenemos que presentar, ¿no?
Pedro, tú decías, y creo que estás acertado en que no se trata de una cuestión de derechas o de izquierdas, pero lamentablemente creo que la mayoría de las personas sí lo están viendo así. Es decir, lo están viendo como una cuestión de izquierda o de derecha y se están colocando en la derecha, ¿no? Y creo que por ahí hay ciertos riesgos también que es importante que tengamos en cuenta. Hablando de esto concreto, cuando yo he hecho la investigación, un poco en el reportaje vais a ver cuáles son las voces críticas. No he incluido todas en el reportaje porque se habría hecho muy largo, pero si vemos las fuentes y los opinadores, sí que todos tienen una tendencia marcada hacia la derecha, que si lo ponemos en un eje, ¿no? Los medios de comunicación, los blogs, los opinadores. Y en ese sentido sí que coincido contigo, Dani, que a veces se quiere convertir algo, politizar una situación que quizá es más compleja, ¿no? que la política de la derecha e izquierda, y que es peligroso que nos acabemos llevando por esta corriente política. Os quería comentar algunas de las respuestas que daba este Amar Breckenridge, que os comentaba, este economista. Algunas cosas que él decía. Él decía que el título del Gran Reseteo, él considera que es una operación de marketing muy exitosa del Foro Económico Mundial, en el sentido de que la propia palabra ya hace que levante suspicacias y se hable mucho de esta iniciativa, cuando él, después de analizar el programa de este gran reseteo, se daba cuenta de que las ideas que se planteaban son ideas que ni son nuevas, porque se han hablado a nivel internacional entre gobiernos e instituciones desde por lo menos hace 15 años, ni son radicales, dice él, sino que forman parte de una economía general de consenso entre gente que pueda ser más liberal o más progresista. Y después también hablaba del tema de las soluciones globales, ¿no? A veces se usa el concepto globalista como algo peligroso o algo negativo. Claro, él hablaba de que hay unas crisis globales en un mundo globalizado pues, que nos afectan, empezando por el coronavirus, que es lo más reciente, pero otras pandemias que pueda haber, pero también, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático. Hay cuestiones de equilibrios económicos entre países productores o industrializados y países consumidores, ¿no? Que también requieren soluciones globales en las que la gente se tiene que poner de acuerdo. Y es un trabajo de cooperación que ya hace mucho tiempo que se hace, pues desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde la ONU, pues se ha ido desarrollando otras entidades que él dice, por cierto, que tienen mucho más poder y capacidad legislativa o de obligar a los países a actuar de una forma concreta que la que pueda tener el Foro Económico Mundial, que él considera que le gustaría tener ese papel pero al foro, pero la realidad es que no tienen ni la fuerza ni la capacidad de mover el mundo como se le está diciendo. En cuanto a las contexto evangélico, él también opina, y lo vais a encontrar en el reportaje, y él, desde su experiencia, está preocupado porque a veces se viertan teorías poco fundamentadas o quizá desde un poco conocimiento de la complejidad, tanto de la economía como de la sociopolítica. Es decir, él cree que a veces los evangélicos tenemos la tendencia desde nuestra visión teológica que podamos tener, especialmente del final de los tiempos, de la escatología, pues de ahí enseguida sacar conclusiones rápidas sobre lo que pasa en el mundo y que es necesario ir con cuidado con eso, sobre todo porque cuando esas teorías fallan o se demuestran falsas ante otras personas no creyentes, eso afecta a nuestro testimonio, ¿no? Sí, yo enlazo con lo que decía Daniel, en el sentido de que es muy interesante. Realmente lo que él le preocupa de un sector evangélico que se vincula a la derecha es el constantinianismo, ¿no? O sea, lo que pasó con Constantino, se convierte el rey y ya impone una forma de creer. Entonces, que ahí surge la Iglesia Católica y yo creo que a veces tenemos esa visión de imponer la moral, imponer las leyes y evidentemente eso es incorrecto, ¿no? O sea, estoy de acuerdo de que eso es así, o sea, que nuestra misión no es vincularnos a derecha e izquierda. De hecho, vemos la Biblia y la Biblia tiene aspectos capitalistas y aspectos, ya vemos, de justicia social, como es el jubileo, ¿no? Entonces, no podemos ser tan simplistas. De todas formas, sí que lo que yo veo es que, por ejemplo, sí que estamos influidos en esta, vamos a decir, en una cierta corriente crítica. Por ejemplo, el tema de Trump que han mencionado. Es fácil criticar a Trump. Trump es un... su forma de ser no es ni mucho menos humilde, sino todo lo contrario. Es su trato a las personas, al inmigrante, en fin, deja que desear.
y en ese sentido es fácil de criticarle e ir más allá de las leyes. Sin embargo, y se ha criticado de muchos sectores evangélicos. ¿Cuántos van a criticar a Biden? Pregunto yo, ¿no? Cuando en las medidas que va a tomar, por ejemplo, el aborto va a financiar ya con dinero público Planned Parenthood, que no es cuestión del aborto, las violaciones y casos, es la financiación del aborto como una industria, ¿no? Esto entiendo que muchos que critican a Trump no van a criticar a Biden. Y en este sentido, el tema de la bandera del orgullo gay, ¿no? Que tienen todo el derecho a usarlo, pero no es un emblema de Estado, como está pasando aquí en España, que ya se pone la bandera nacional o de la comunidad autónoma y al lado la bandera del arco iris, porque es la bandera de la tolerancia, de la inclusión, de la igualdad. Pues bueno, la igualdad y la tolerancia también nosotros lo vivimos, pero no ponemos una bandera cristiana. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que respetar esos aspectos. Y después aspectos más delicados de libertad religiosa, por ejemplo, que al que no acepte estas leyes que está firmando Biden, me estoy refiriendo a Estados Unidos, pues posiblemente haya colegios, universidades cristianas, católicas y evangélicas que dejen de ser financiadas por no aceptar esta... Es decir, es una persecución no en plan de una beligerancia de meter a la gente en la cárcel, pero sí de ir coartando las libertades. Y ahí yo pienso que de la misma forma que no debemos caer en vincularnos a la derecha y decir y ser acríticos con la derecha, que creo que no lo hemos sido nunca, tampoco será críticos cuando llega otros gobiernos que hacen cosas que no están bien y que a menudo nos callamos, ¿no? O sea, yo ahí veo que en general tendemos a quedarnos más con las formas que con el fondo de las cosas. El fondo sea de un lado o sea de otro, ¿no? Y yo creo que esto, por ejemplo, cito ahora otro caso que me ha llamado mucho la atención, la invasión del Capitolio en Washington, condenable, eso va en contra de la democracia, en fin, no tiene vuelta de hoja. En México han ocupado 2 Capitolios, feministas radicales, violentas, lo han ocupado, lo han secuestrado, lo han tenido en un caso, creo que todavía han estado más de 50 días hasta que los congresistas no discutan y aprueben las leyes que estas personas quieren. Decir, bueno, eso, ¿dónde se puede? ¿Eso qué tiene que ver con la democracia en un país democrático como México? No ha salido prácticamente en ningún medio. ¿Por qué? Porque los otros eran trampistas y había entre ellos algún loco. Pues tú ves las fotos de esto y no difiere mucho de lo que pasó en Washington, ¿no? Sin embargo, aquí se pasa de alguna forma como si no hubiera ocurrido, ¿no? Entonces yo veo ahí ese doble criterio, ¿no? Ese doble rasero que hace que realmente haya una corriente que se esté imponiendo, ¿no? Sin quitar que es cierto que la respuesta no debe ser el vincularnos de forma crítica a ningún partido político, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ¿no? Nuestra misión, el Evangelio cambió el mundo sin ser un partido político, lo cambia a partir del dinamismo de la vida de las iglesias, ¿no? Y yo creo que eso sí que está claro, ¿no? Y esa es la apuesta y ahí debemos dejarnos la vida, no otra cosa. Pero a la hora de hacer la voz, debemos hacerla por igual para todos los aspectos, ¿no? de las políticas distintas. Sí, aquí con respecto en concreto al Foro Económico Mundial, se está viendo como una alineación también en las propuestas que ellos hacen con algunas tendencias que se han ido mostrando en algunos organismos gubernamentales con mayor o menor eficacia. En este caso, pues estabas comentando el caso de Estados Unidos porque está muy fresco, pero, por ejemplo, si vemos algunas de las leyes que hemos comentado algunas otras veces que se han ido aprobando en la Unión Europea, algunas de las iniciativas que hay, en algunos aspectos sí que ves que van también en esas líneas ideológicas y ahí es donde será importante dar batalla. Por ejemplo, hay asuntos uno de los asuntos que, por ejemplo, ahora ha aprobado Biden, que tiene que ver con el tema trans y que ahora también lo vamos a tener en España dentro de poco. Es decir, dentro de poco esto va a ser un debate aquí dentro de pocos días y seguro que lo vamos a volver a tratar y ya lo hemos tratado en esta tertulia en otras ocasiones. O sea, yo veo que esas tendencias nos van llevando a estos debates y que se van aprobando mayoritariamente en muchos de los países occidentales, aunque también se acaban viendo las consecuencias con el tiempo. Por ejemplo, en Reino Unido, ¿no? Hemos comentado el caso trans, como ahora los tribunales están empezando a dar marcha atrás a algunas de las normas que se aprobaron porque iban en una dirección que realmente era totalmente dañina. Y esto realmente podría acabar pasando también.
pero sin duda que tenemos que hablar en este sentido y hacernos escuchar. Y también yo creo que es importante en estas batallas, digamos, ideológicas, saber encontrar aliados también y ser flexibles para que los aliados puedan estar de un lado o de otro. Y eso es lo que a veces en España sí que parece imposible, pero creo que ahí sí que tenemos que intentarlo, buscar plataformas y unirnos y hacer plataforma incluso con personas que ideológicamente no puedan estar de acuerdo con nosotros en muchas otras cosas, pero que en ciertos aspectos podamos encontrar un punto de equilibrio y así poder construir una sociedad que de alguna manera sea incluyente para todos y no vaya en una dirección ideológica tan marcada, ni para un lado cuando está gobernando uno, ni para el otro cuando se produce el cambio, ¿no? Y realmente que pueda ser un poco más constructivo en el tiempo a un plazo un poco más largo. Claro, además eso, realmente es que hay esa, vamos a decir, esa simbiosis en algunos aspectos. Por ejemplo, lo que mencionaba está pasando con colectivos feministas, que a veces los condenamos, ¿no? Y puede ser que no coincidamos en todas sus posturas, pero ahora hay colectivos feministas en Estados Unidos y en España también que están preocupados porque todas estas leyes trans están acabando con los derechos de la mujer en el deporte, ¿no? Han mencionado que en Estados Unidos es gravísimo porque hay hombres, biológicamente hombres, que están compitiendo porque son mujeres, algunos hormonados, otros sin hormonar, pero que tienen una contextura biológica que evidentemente supera a las mujeres, con lo cual las mujeres no ganan los campeonatos, que es un problema deportivo, pero pierden becas también para estudiar. Es decir, y eso puede pasar también en España, incluso con los derechos de la mujer, ¿no? Cuando violencia contra la mujer, si el que ataca es un hombre pero se siente mujer, ya no es violencia contra la mujer, es violencia entre dos mujeres, o sea, se entra en un mundo complicado, ¿no? Y yo creo que sí, que ahí tenemos que ser capaces de unarnos, además, incluso respetando, porque yo no creo que haya que, vamos a decir, eliminar al que piensa que está a favor de la ley trans, o yo no quiero quitarlo de la sociedad, lo que quiero es que yo tenga la misma libertad que tiene esa persona y que las leyes me respeten a mí como respeten al que piensa distinto, ¿no? Y ahí sí podemos hacer en esa libertad, si la permiten, sí que podemos hacer cobeligerancia, ¿no? Con quien coincida en un punto determinado. Yo solo quería añadir el aspecto de la información, ¿no? De cómo fluye la información y cómo manejamos la información a nivel de cristianos en general, ¿eh? No hablo del periodismo, sino... y sí, la importancia de que en todos estos debates y en todas estas cuestiones que son muy importantes con los temas que habéis puesto sobre la mesa, la importancia de manejar información que sea veraz y de no dejarnos llevar enseguida por algo o una teoría o una idea, una opinión que pueda reforzar nuestro punto de vista, ¿no? Que es lo que se llama el sesgo de confirmación. Y en ese sentido, en Evangelical y en Protestante hemos publicado bastantes noticias, sobre todo artículos de opinión, de análisis de gente experta, sobre todo el tema de las noticias falsas, sobre todo el tema de qué es fiable, qué no es fiable, de contrastar la información. Y también en Evangelical hemos publicado 2 artículos sobre el tema de teorías de conspiración desde un punto de vista cristiano, escrito por gente que tiene estudios en teología y que por tanto pueden dar una perspectiva interesante desde la Biblia. Y sobre todo porque cuando difundimos algo que no sabemos si es verdad seguro o que nos cuesta ver si realmente cuadra, pero que lo difundimos porque refuerza nuestras opiniones, si después se demuestra falso, eso no ayuda tampoco a la causa que uno quiera tener de luchar por las libertades, por ejemplo, o todo el tema que hablabais de otras políticas que se están extendiendo a nivel mundial, ¿no? A mí lo que me da rabia también es que al final, como estos son los temas de debate, se pierde la perspectiva de que las iglesias no estamos centrados en esto. O sea, aunque públicamente, bueno, de hecho, sí que nos obliga a tratarlo en estos foros, por ejemplo, porque son los temas en donde hay polémica, pero realmente la iglesia y el evangélico está preocupado pues, de educar a sus hijos, de sacar a sus hijos adelante, de aportar en la iglesia ayuda a los que son miembros de la iglesia, de llevar el mensaje del evangelio de fe y de esperanza a los que le rodean. Las organizaciones que nosotros mayoritariamente pertenecemos son Banco de Alimentos, Ayuda Social, contra la trata de personas. Es decir, que esto realmente es una parte que nos afecta por las libertades, pero que no es ni mucho menos el centro de nuestra vida, ni de nuestro mensaje, ni de lo que vivimos, ¿no? Y al final es como que nos arrinconan también y nos obligan a meternos en este ring
cuando esta no es nuestra pelea real. O sea, nos importa, nos afecta, pero esta no es nuestra batalla. Nuestra batalla es defender pues, el mensaje de Jesús, ¿no? Que a veces también se va difuminando, ¿no? Con todos estos aspectos. Y a mí eso me da pena, ¿no? Porque es como que nos encasilla. Cara hacia afuera, hacia adentro seguimos viviendo lo que es el Evangelio y cualquiera de una iglesia evangélica cantamos, alabamos a Dios y prácticamente no se habla de estas cuestiones, pero, pero que a mí me da pena eso, que al final la etiqueta que se nos cuelga es la de anti-LGTB o cuando tenemos nuestras convicciones, pero no es el centro ni del mensaje ni de nuestra vida. Sí, tenemos ese desafío también de comunicar bien lo que somos y lo que queremos, ¿no? Más quizá lo que queremos que lo que somos. No somos tan diferentes de los demás. Estamos también en sociedad en ese sentido, pero sí que hay un desafío grande para nosotros ahí. Y bueno, creo que en ese sentido también en nuestras plataformas podemos invitar a la gente a visitarlas. Van a encontrar una variedad de temas bastante grandes y a veces traemos aquí a la tertulia los que son más jugosos para comentar, para que también nos dé más juego, pero hay muchos temas que hemos comentado y bueno, ya saben nuestros lectores que estamos encantados incluso también de recibir propuestas de temas que les parezcan interesantes para que podamos tratar como noticia o también para traer aquí a la tertulia. Así es verdad, eso es una buena sugerencia. Lean Protestante Digital y si hablan inglés, Evangelical Focus. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Daniel Lofkan, Joel Foster por participar en esta tertulia y vuestra aportación. Gracias a todos ustedes, vosotros, si me permitís, por habernos seguido hasta aquí. Y nada, deseándole lo mejor, coincida o no coincida con nuestras ideas, pero sobre todo deseando que Dios les bendiga, que Dios les cuide y que y más que Protestante Digital y Evangelical Focus, también que lean la palabra de Dios, que lean la Biblia, ¿no? Que sé sí que es un libro interesante y que es el que trae el verdadero mensaje de parte de Dios. Pues nada, Pedro Tarquis se despide de todos ustedes, que Dios les bendiga.